¿Cómo pudo un hombre antiguo construir una estructura tan perfecta que algunos ingenieros de hoy aún no logran comprender? ¿Y si el arca de Noé no fue solo madera y clavos, sino un diseño revelado directamente por una mente no humana? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es la historia infantil que te contaron, es la versión cruda, inquietante, llena de detalles que fueron pasados por alto durante siglos. Una historia que muchos consideran imposible. Una historia donde Noé parece más un arquitecto sobrenatural que un simple sobreviviente del diluvio. Esta es la parte que los relatos tradicionales suavizaron, porque sí te la cuentan completa. Te das cuenta de que el arca no solo fue un barco, fue una anomalía en el tiempo. Imagina el momento, el mundo entero entregado a su corrupción, según los antiguos relatos. Pero en medio del caos, un hombre recibe instrucciones específicas, casi quirúrgicas. No metáforas. No construye algo grande, no vaguedades. Medidas exactas de largo, ancho, altura, proporciones que siglos más tarde las universidades navales estudiarían con asombro. Sí, eso es lo que sorprende a los expertos. El arca no está diseñada como una embarcación normal. No tiene forma de barco, no tiene proa ni popa. No está hecha para navegar. Está hecha para flotar y resistir, como si alguien hubiera calculado exactamente la presión, el peso, la estabilidad, la fuerza del oleaje y la turbulencia extrema. ¿Cómo puede un hombre sin estudios, sin maquinaria, sin cálculos matemáticos avanzados, sin herramientas complejas, haber construido algo con proporciones tan perfectas? Lo primero que hace explotar la cabeza es este detalle la proporción del arca -30 a 5:3. Coincide con la proporción ideal para estabilidad comprobada por los ingenieros modernos. No es teoría, no es mito, es real. Y aquí viene lo perturbador. Ese diseño no se usó de nuevo durante miles de años, hasta que los navíos de guerra modernos comenzaron a aplicar proporciones similares para resistir tormentas y mantener la flotabilidad en situaciones extremas. ¿Accidente? ¿Coincidencia? ¿O un diseño revelado desde arriba, como muchos creen? Pero la historia no se detiene ahí. La madeira. Sí, la famosa madera de gopher, un término que ni los expertos pueden traducir con precisión, un material que no aparece en ninguna otra construcción conocida. Algunos dicen que era un tipo de madera endurecida mediante un proceso desconocido, otros afirman que se usó resina especial, un sellado que Noé no habría podido inventar, y otros van más lejos, aunque la madera no era lo importante, sino el patrón interno, como si el arca tuviera cámaras estratégicamente distribuidas para absorber impactos y golpes, como si alguien hubiera entendido el concepto de estructura modular miles de años antes de su creación. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo sabía Noé todo esto? El relato dice que Dios le mostró cómo hacerlo, pero muchos investigadores de textos antiguos aseguran que la frase original no sugiere solo inspiración espiritual, sino una revelación directa, una transmisión de un diseño imposible de imaginar, como si alguien hubiera puesto en su mente los planos de una tecnología antigua que no pertenecía a su época. Una ingeniería adelantada miles de años. Imagina a Noé recibiendo instrucciones como si escuchara el dictado de un arquitecto invisible. Medidas, ángulos, refuerzos, proporciones, materiales, nada al azar ni nada improvisado, nada dejado a la suerte. La perfección milimétrica que se describe no corresponde a una construcción rural hecha con herramientas rudimentarias. Corresponde más a un proyecto diseñado con un conocimiento que parece venir del cielo o de algún lugar más allá de lo humano. Y mientras Noé construía, según los relatos, sus contemporáneos se burlaban, creían que estaba loco, que era un hombre obsesionado con una visión imposible. Pero, ¿qué habría pasado si hubieran podido ver lo que él veía? ¿Qué habrían dicho si hubieran entendido que ese gigantesco artefacto no era solo un refugio, sino un diseño matemático que incluso hoy resulta sorprendentemente avanzado? ¿Habrían reconocido que Noé estaba siguiendo instrucciones,
no humanas. ¿O habrían llamado a eso magia, locura o tecnología divina? Lo más oscuro de esta parte es que el arca no parece un barco. Parece una cápsula de supervivencia planetaria. Una estructura diseñada para soportar un cataclismo masivo, como si alguien hubiera dicho, hazlo exactamente así. Si cambias una medida, todos morirán. Ani Noé obedeció sin entender por completo el porqué, pero siguió el plano al pie de la letra, porque sabía que no era un diseño humano. Esta es solo la primera parte, y lo que viene después es aún más inquietante. Dicen que Noé construyó el arca, pero nadie se pregunta quién diseñó realmente esa estructura. ¿De verdad un hombre de la antigüedad pudo imaginar algo tan perfecto? ¿O fue guiado por una inteligencia que comprendía el caos de un mundo a punto de colapsar? Aquí empieza lo más perturbador en los detalles ocultos. Los textos antiguos mencionan medidas, sí, pero no explican los misteriosos patrones internos que, según algunas interpretaciones, no eran simples compartimentos. Se habla de niveles distribuidos con una precisión tan extraña que recuerdan más a cámaras de compensación, como las usadas hoy para evitar que una embarcación se incline y se hunda. ¿Cómo podría Noé entender conceptos que la ingeniería náutica descubrió miles de años después? ¿Quién le dijo cómo hacerlo? ¿Quién lo instruyó para que cada espacio tuviera un propósito físico, no solo espiritual? Imagina a Noé cortando madera, siguiendo planos que parecían más un mapa interestelar que un boceto artesanal. A medida que avanzaba, quizás él mismo notaba que algo no encajaba. ¿Por qué tantos refuerzos? ¿Por qué cámaras internas que no estaban pensadas para los animales? ¿Por qué estructuras de soporte que no tenían sentido para un carpintero de su época, pero que hoy reconocemos como claves para distribuir presión durante un impacto violento? Es casi como si alguien estuviera preparando a Noé no solo para flotar, sino para sobrevivir a fuerzas brutales, fuerzas que ningún ser humano habría imaginado. Lo más escalofriante es que los relatos originales no dicen que Noé entendiera el diseño, solo dicen que obedeció. Y eso abre la puerta a una pregunta que nadie quiere formular. ¿Y si Noé no diseñó nada, simplemente recibió un plano que no podía comprender? Un plano demasiado avanzado. Hay una teoría poco conocida que circula entre investigadores alternativos en que el arca no tenía la forma funcional de un barco, sino la de un gigantesco contenedor de vida, un artefacto pensado no para navegar, sino para soportar vibraciones, golpes, rotaciones y cambios bruscos de presión. Algunos incluso dicen que el arca parece más una nave de conservación, como si su propósito no fuera moverse de un sitio a otro, sino resistir un evento cósmico, una tormenta global. Sí, pero también algo más aún, periodo de inestabilidad atmosférica, geológica y magnética tan extremo que requeriría un diseño fuera de escala para proteger lo que llevaba dentro. La estructura rectangular podría ser una pista. Es la forma perfecta para mantener equilibrio cuando las olas golpean desde cualquier dirección. No se ladea, no se hunde fácilmente. Funciona como un bloque compacto que aguanta el embate del agua como una fortaleza flotante. Pero lo inquietante es que ninguna cultura cercana a la época de Noé utilizó esta forma en sus embarcaciones, ni antes ni después. Es como si el diseño viniera de una fuente que sabía exactamente qué iba a pasar y cómo sobrevivirlo. Una fuente que entendía las fuerzas titánicas del diluvio en ecuaciones y no en supersticiones. Además, la misteriosa resina usada para sellar el arca plantea otro enigma. Se describe como un material impermeable, casi indestructible. ¿Cómo la fabricaban? ¿De dónde la sacaban? ¿Qué proporciones usaban? Nadie lo sabe. Algunos investigadores creen que era una mezcla imposible para su época, una especie de asfalto divino, algo que incluso hoy sería difícil replicar sin herramientas modernas. Y sin embargo, Noé lo hizo, o mejor dicho, se lo enseñaron. Aquí surge otra teoría, más atrevida, que Noé no construyó solo, que hubo mensajeros, seres que descendieron
para mostrarle técnica, para ayudarle a levantar piezas gigantescas que un grupo de humanos ordinarios no habría podido mover. En algunos relatos judíos antiguos se insinúa que Noé tenía un conocimiento entregado desde lo alto, no descubierto por el-An. La palabra clave es entregado, como si alguien hubiera transferido un diseño completo, un manual, un modelo, una visión. Entonces surge la mayor pregunta de todas: ¿y si el arca no fue un barco, sino un artefacto de ingeniería divina? ¿Y si su verdadero origen no está en manos humanas, sino en un conocimiento que se perdió porque nunca perteneció a este mundo? Imagina ahora la última escena de esta parte: Noé de pie frente a una estructura gigantesca que él mismo no comprende, el cielo oscureciéndose, el viento empezando a romper ramas, la tierra temblando bajo sus pies, y él mirando el arca, sabiendo que lo que está frente a él no es solo madera, sino un proyecto que desafía toda lógica humana. Una obra que parece haber sido diseñada por una mente que entendía la naturaleza como una ecuación perfecta. Y mientras la tormenta se acerca, Noé comprende algo que jamás se atrevería a decir. Él no es el arquitecto, es el mensajero en el ejecutor, el elegido para materializar un plano que ningún otro hombre podría haber concebido. Dicen que el arca salvó a Noé, pero nadie quiere hablar del momento en que el arca casi destruye su mente, porque dentro de esa estructura perfecta, algo extraño comenzó a suceder, algo que los relatos suavizan, pero que los textos antiguos insinúan con un silencio incómodo. Aquí entramos en la parte más oscura del enigma. El interior del arca no era normal. Los sobrevivientes no solo pasaron días dentro, pasaron meses suspendidos en una cápsula que parecía desafiar las leyes naturales. Algunos estudiosos dicen que el interior tenía propiedades acústicas tan inusuales que cualquier sonido se amplificaba o se apagaba, según donde estuvieras. Otros creen que la estructura interna actuaba como un aislante del movimiento, reduciendo las vibraciones externas, como si se tratara de un prototipo primitivo de estabilización dinámica. ¿Cómo sabía Noé hacer todo eso? ¿Cómo comprendía la necesidad de distribuir animales, alimento, agua y peso de una forma que incluso hoy requeriría cálculos logísticos avanzados y software especializado? Pero lo verdaderamente inquietante es que los textos describen el momento en que las puertas del arca se cerraron. No dice que Noé la cerró, no dice que sus hijos la cerraron, dice que fueron cerradas desde afuera. Esa frase ha generado teorías escalofriantes. Si el arca era un artefacto de ingeniería divina, ¿quién lo selló? ¿Quién activó el cierre final? ¿Fue una señal? ¿Un mecanismo? ¿Una fuerza invisible? Algunos eruditos antiguos aseguraban que en ese instante se produjo un sonido poderoso, algo así como un rugido profundo, como si la estructura hubiera sido presionada por fuerzas que no eran humanas. Y después, silencio, un silencio tan absoluto que, según relatos rabínicos, Noé se sintió aislado no solo del mundo, sino del tiempo mismo, como si el arca hubiera entrado en un espacio suspendido. Y aquí empieza el terror interno. Mientras las aguas se elevaban, mientras las montañas desaparecían, mientras el mundo era borrado por el diluvio, el arca permanecía extrañamente estable, demasiado estable, como si la turbulencia externa no pudiera tocarla. No se inclinaba, no giraba, no rodaba. Se mantenía en equilibrio de una forma tan perfecta que algunos comparan esa estabilidad con las cámaras que hoy se usan en prototipos de simulación de gravedad, como si dentro del arca se hubiera creado un microclima propio, un estado artificial que protegía todo lo que estaba dentro de una destrucción total. ¿Quién puede diseñar algo así sin conocimientos avanzados? ¿Cómo podría Noé haber entendido las fuerzas que un cataclismo global generaría? ¿De dónde viene ese conocimiento? Las descripciones antiguas dicen que hubo noches en que el arca crujía como si se partiera, y otras en que parecía flotar sin moverse, incluso en mitad de una tormenta. Eso ha llevado a algunos teóricos a sugerir que la estructura funcionaba como un gigantesco amortiguador natural, absorbiendo energía, redistribuyéndola
y manteniendo el equilibrio. Otros van aún más lejos y aseguran que el arca actuaba como un campo protector, no mágico, sino físico, creado por la propia geometría interna. Una geometría que Noé no inventó, solo obedeció. Dentro del arca también ocurrían cosas extrañas con el tiempo. Hay relatos que sugieren que el ciclo de luz y oscuridad dentro parecía alterado, que Noé perdió la noción de las semanas y los meses, que no sabía si habían pasado 10 días o 100, que la única señal del tiempo era la crecida de las aguas y el sonido irregular del viento, que a veces sonaba como si estuviera muy cerca, y otras veces como si viniera de un lugar que no pertenecía al mundo exterior. Muchos estudiosos creen que esa pérdida de tiempo no fue simbólica, sino literal, en que el arca funcionó como una cápsula que aisló a los que estaban dentro de la destrucción ambiental del diluvio, como si el interior se hubiera desacoplado de la realidad externa. Y entonces llega el detalle más inquietante, uno que pocas veces se menciona. Los textos dicen que Dios se acordó de Noé, pero no explican qué significa exactamente se acordó, porque había una programación, porque había un proceso que debía terminar, porque el arca cumplió una función predeterminada y debía ser reactivada. Las mismas tradiciones rabínicas cuentan que el viento que comenzó a disipar las aguas llegó como una orden que no dependía de Noé, ni del clima, ni de la naturaleza, una orden que sonó más a secuencia final que a fenómeno meteorológico, como si el diluvio hubiera sido un evento calculado, no caótico. Algunos investigadores alternativos interpretan esto como una evidencia de que el arca no solo fue una embarcación, sino un instrumento de reseteo, una máquina primitiva pero dirigida, diseñada para preservar ADN animal y humano, para reiniciar un ciclo vital después de una purificación global. ¿Por qué sus medidas coinciden con estructuras diseñadas para soportar vibraciones extremas? ¿Por qué sus divisiones internas parecen responder a patrones de distribución que no encajan con la lógica antigua? ¿Por qué Noé no tuvo que modificar nada, ajustar nada, corregir nada? Como si el plano fuera tan perfecto que no necesitara pruebas ni revisiones, y mientras dentro del arca el tiempo parecía detenerse, afuera el mundo entero desaparecía. Noé, perdido dentro de una máquina que no comprendía, solo podía esperar. Esperar, mientras su mente se enfrentaba a algo que ningún ser humano antes de él había experimentado. La sensación de vivir dentro de un diseño que parecía vivo, que respondía a fuerzas externas, sin romperse, que protegía sin ceder, que parecía haber sido ensamblado para ese único, preciso y irrepetible momento en la historia. Cuando finalmente el arca tocó tierra, Noé no salió como un héroe, sino como alguien que había mirado de frente un secreto imposible. Porque después de meses flotando dentro de una estructura perfecta, Noé debió haber entendido la verdad más inquietante de todas. El arca no fue creada para él, sino para preservar algo mucho mayor. Y si su diseño fue revelado desde lo alto, ¿quién lo había revelado exactamente? Dicen que cuando las lluvias del gran diluvio cayeron con furia desatada, cuando el mundo parecía romperse como un vaso de barro en manos de gigantes, algo ocurrió con el arca que jamás se repitió en la historia humana. A la enorme estructura de madera no crujió, no se partió, no se hundió, se mantuvo navegando con una estabilidad tan perfecta que parecía desafiar las leyes naturales. Y aquí surge el enigma que incluso arquitectos modernos no logran explicar. ¿Cómo podía semejante coloso soportar embates que destrozarían cualquier embarcación actual? Algunos historiadores aseguran que la respuesta no está en las tablas de madera, sino en un diseño que parecía anticipar fuerzas, presiones y ritmos del agua con una precisión imposible, como si alguien hubiera calculado cada ola antes de que existiera. Pero ¿quién Noé? ¿Un constructor primitivo sin conocimientos náuticos avanzados? Varias tradiciones antiguas cuentan que mientras el mundo se hundía bajo las aguas, Noé sintió que el arca lo guiaba más
de lo que él la guiaba, como si fuera un organismo vivo respondiendo a sacudidas invisibles, girando en momentos exactos para evitar corrientes mortales, equilibrándose con movimientos que superan a cualquier barco contemporáneo. Se dice también que dentro del arca, durante las noches interminables, se escuchaban ruidos que no provenían de animales. No eran rugidos, ni golpes, ni pisadas. Eran vibraciones, zumbidos, como si un mecanismo oculto funcionara por debajo del suelo, ajustando algo, controlando algo, manteniendo la estructura en armonía perfecta con el caos exterior. Noé jamás habló de eso directamente, pero varios escritos extrabíblicos apuntan a que él sabía que el arca no era un simple refugio, sino una instrucción precisa que debía construirse exactamente como se le ordenó, sin cambiar un solo detalle. Y obedeció no porque lo entendiera, sino porque sabía que la orden provenía de una inteligencia que lo superaba absolutamente. Lo más inquietante de todo es lo que ocurrió después. Cuando las aguas bajaron y el arca se detuvo, Noé descendió con su familia al renacimiento del mundo, pero nunca replicó el diseño, nunca enseñó la técnica, nunca volvió a construir algo parecido. Ipsilon Lu Masharu. Nadie más en su generación fue capaz de reproducir esas proporciones, esa estabilidad, esa resistencia. Era como si el conocimiento hubiera sido entregado temporalmente, activado solo para ese momento crítico, y luego borrado de la memoria humana. Sin embargo, rastros misteriosos quedaron sembrados en civilizaciones posteriores. Templos que usan proporciones que coinciden con las del arca en edificaciones megalíticas que tienen cámaras de ventilación con el mismo patrón. Textos sumerios, egipcios y hebreos que mencionan cachaos sagrados con diseño perfecto. Barcos del cielo y estructuras de preservación que parecían seguir las mismas reglas matemáticas que Noé recibió. La pregunta empieza a volverse más incómoda. Él recibió instrucciones divinas solo para construir un barco o para preservar algo más. Algunos estudiosos sugieren que el arca tenía compartimentos prohibidos, secciones a las que Noé no podía entrar. Otros afirman que se guardó dentro un conocimiento prediluviano, y otros, incluso, lanzan una idea más perturbadora aún, que el arca no solo salvó vidas, sino una misión. Pero el secreto más oscuro aparece cuando se analizan las medidas exactas del arca. Su forma coincide casi perfectamente con diseños modernos de contenedores de estabilidad extrema, de módulos capaces de resistir presiones masivas. La pregunta que gotea como agua helada es inevitable. ¿Cómo pudo existir tal precisión en un tiempo donde la humanidad apenas dominaba herramientas básicas? Hay quienes creen que el diseño del arca no fue una instrucción, sino un préstamo, que se entregó solo una vez, en un punto límite de la historia humana, como si alguien observara, desde arriba, el avance del desastre y decidiera intervenir. Ipsilon. Si fue así, entonces surge la duda más inquietante de todas ansí. Una inteligencia de origen superior entregó el diseño del arca. ¿Era para salvarnos o para conservarnos? Acto de misericordia o de mantenimiento. El arca sobrevivió. La humanidad también, pero el diseño perfecto jamás volvió a aparecer, como si hubiera sido un mensaje claro: puedo intervenir, pero solo una vez, porque tal vez el verdadero misterio del arca no es cómo se construyó. El verdadero misterio es quién o qué construyó el plan y por qué. Porque si el arca fue realmente ingeniería divina, entonces significa que alguien calculó cada milímetro, cada fuerza, cada vida, como si ya supiera que venía. Y si sabía lo que venía antes, tal vez también sabe lo que viene después.